Vamos a saludar con nuestra primera invitada, la máster Selene López, politóloga, máster en sociología política, asesora de campañas políticas latinoamericanas y europeas. ¿Cómo está, máster? Un gusto tenerla aquí en Ecuador en directo. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias a usted por compartir con nosotros este espacio. A ver, máster, de todo lo que se está viviendo en este país, en este momento, que estamos en un momento de pandemia y tenemos a un gobierno que lamentablemente no está dedicado a atender la pandemia. Y lo ha dicho el propio presidente de la República, que nunca hubo un plan para el tema de la vacunación. El año pasado hicieron lo que quisieron, pues en cuanto al manejo de la pandemia, no había recursos, pero sí hubo recursos para adelantar pagos de deuda externa que se vencía el 2021, el 2022 y el 2023, pero sin embargo no había ni siquiera para pagarles a los empleados públicos, se despidieron médicos. ¿Qué podemos pensar de todo lo que está viviendo el país en este momento, máster? Pues creo que el contexto político, digamos, la cancha en la que se juega esta final de partido, que son las elecciones del domingo, es un contexto muy complicado. No había visto algo así en, en- en los países más cercanos. Realmente creo que se vive una profunda descomposición del país. Entonces creo que esta descomposición va a absorber cualquier proceso electoral, cualquier propuesta, cualquier modelo post elecciones del domingo. Es decir, la coyuntura, el contexto está tan descompuesto que va a terminar absorbiendo cualquier modelo que gane el día domingo. Yo creo que vivimos un estado predatorio, es decir, todo lo contrario a un estado moderno. Creo que estamos en niveles muy preocupantes porque lo mínimo que tiene que garantizar un estado como la salud, como poder sacar una cédula, o sea, lo mínimo que tiene que garantizar un Estado no está garantizando, no existe gobierno. Y se ha anulado, y si en algo ha sido exitoso el gobierno ha sido en criminalizar la política, es decir, que todos los políticos son malos, en anular el conflicto político, que es la base de la política. Entonces, el contexto es increíblemente complicado. Uh-huh. Y bueno, ya entrando en materia a esta segunda vuelta electoral para la cual justamente la habíamos convocado, pues esto va a repercutir tal vez en alguno de los dos candidatos finalistas de todo lo que está pasando en el país. Tal vez alguno va a ser salpicado al final en esta elección. Esa, Jaime, es una muy buena pregunta. Yo también quiero ver qué tanto la descomposición política que vivimos va a terminar que la ciudadanía tome preferencia por un candidato que tiene experiencia en política pública privada. Puede ser probada, es decir, hay una opción de que la ciudadanía diga, bueno, esta descomposición no lo he visto antes, este candidato representa un movimiento político que ya tiene experiencia política pública probada en salud, en educación, y puede que se lleve varios votos por eso, pero yo creo que no existe una sola causa, existen muchas causas por las que un votante termina decidiendo, existen muchas identidades que están en juego, existen varias fracturas, entonces no va a ser tan automático que el contexto termine favoreciendo al uno o penalizando al otro. Uh-huh. ¿En qué escenario le toca enfrentarse al próximo gobierno en medio de toda una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de corrupción que hay en el país? ¿Cuál sería el escenario que le tocará enfrentar al próximo presidente de la República? Y si en caso el próximo presidente de la República no puede resolver tal vez los problemas que hay en el país, tal vez tomará la misma postura de este gobierno que siempre le ha pasado la factura al anterior, o qué podríamos esperar en el próximo presidente.
A ver, yo creo que el próximo presidente recibe, digamos, un barco de 1000 huecos. Y no creo que va a ser suficiente con poner ciertos parches porque la estructura está completamente eh, dañada. Creo que todos los representantes políticos, creo que cualquiera que se siente el lunes va a afrontar un dilema. Y el dilema es entre la responsabilidad y la representación, porque todos los representantes políticos representan una parte, un partido, una idea. El partido político viene de la palabra parte, entonces representan ciertas ideas específicas. Pero cuando ya son cargo público, ya no representan su parte, representan todo. Entonces tienen que ser capaces de dejar sus intereses particulares, los que representan, de un lado y realmente hacer una decisión mental y pensar qué es lo que necesita el país. Entonces, eso va a ser importante tanto para el Ejecutivo como en la Asamblea, sobre todo en la Asamblea, porque en una Asamblea tan fragmentada como esta, se necesita mucha madurez política para dejar las peleas, las rencillas, los intereses particulares y realmente pensar cómo salimos, cómo rescatamos de este barco o se va a terminar de hundir. Eso es lo que preocupa, porque sabemos que ningún partido, movimiento político tiene la mayoría dentro de la Asamblea. Y seguro que tendrá que buscar gobernabilidad con otros movimientos o otros partidos políticos. El partido que quede, o el de los dos candidatos finalistas que llega a ser presidente de la República, tendrá que buscar seguramente dos agrupaciones políticas más aliadas al gobierno, porque no va a ser ni siquiera tal vez con una sola la mayoría que necesita para poder gobernar. Ya acaba de decir Jaime la palabra clave que es la gobernabilidad. Es decir, a mí sí me preocupa qué va a pasar el 12 hasta el 24 y después cuando se constituya la asamblea, cómo se va a gobernar en un contexto tan fragmentado. Y creo que si algo ha estado ausente en la campaña política ha sido la pandemia. Es decir, porque existen dos modelos diferentes de dos modelos de Estado diferentes que se juegan el sábado, pero creo que los dos olvidan que hemos vivido una pandemia, es decir, que no hemos superado la pandemia, que la pandemia cambia las formas de relacionamiento individual. Hay ciudadanos más autónomos, con necesidades, otras necesidades del Internet, tienen problemas diferentes, tienen problemas de salud mental, es decir, hay otros problemas y se olvidan, digamos, que nos pasó una pandemia. Entonces siento que hay una desconexión profunda entre los partidos políticos y sus representantes y los ciudadanos que han vivido una pandemia, que han cambiado un montón y cuyas necesidades son completamente distintas. Entonces yo pienso, digamos, si Guillermo Lasso gana, va a tener no puede privatizar el sistema, va a tener que hacer lo que todos los países del mundo están haciendo, que es fortalecer el sistema de salud. Entonces, siento que el contexto, este es un ejemplo para explicar que el contexto se va a comer las propuestas y los modelos que traten de implantar estos candidatos. Entonces, yo veía ayer una noticia de que el FMI está, digamos, sugiriendo que se cobren un poco más de impuestos a las personas que tienen más recursos, es decir, impuestos sobre herencias, impuestos sobre renta, y le llamaba impuesto COVID. Entonces, hay un consenso mundial de que se tiene que salir de la crisis con deuda, de que se tiene que redistribuir un poco, de que no podemos ser los mismos países. Y siento que estamos aquí un poco desconectados por el tema de la campaña, por el tema de intentar las propuestas, por el tema de la campaña sucia, cuando hay una realidad que sobrepasa todo eso. Máster Selena López, le saluda Ángel Matamoros, buenos días. Continuando con la entrevista, he escuchado una frase de usted que mencionó el tema de la descomposición y realmente es una palabra bastante
fuerte con respecto a la descomposición social, descomposición política, económica que vive el Ecuador. Ante ese escenario negativo, usted como experta y politóloga, ¿cuál cree usted que debe ser esa proyección, ese enfoque para estructurar a un país, estructurarlo? ¿Qué deben hacer los gobernantes? ¿Qué debe hacer la sociedad que también es corresponsable de todo este proceso? Sí, la verdad es una palabra muy fuerte, pero es acorde a la realidad que vivimos. Yo veía que unas cifras espeluznantes, el pesimismo está eh, más fuerte que en el feriado bancario. La primera causa de muerte de nuestros jóvenes es el suicidio. Es decir, existe una descomposición social, política. En política no sabemos si realmente las elecciones van a ser libres, transparentes. Hay toda esta sombra del fraude del CNE, entonces es una descomposición. ¿Cómo salir esto? De esto no se puede salir solo pensando en las partes, es decir, solo en los partidos políticos y en los intereses que cada uno tiene. Siento que nos hace falta un verdadero acuerdo nacional y negociado con todas las fuerzas políticas. Es decir, primero hay que reconocer la legitimidad del otro, reconocer la legitimidad de los correístas, los anticorreístas, los que se decantan por una tercera vía, por el movimiento indígena, reconocer el pluralismo político, porque el Ecuador si algo nos dejó las elecciones del 7 de febrero, es que no existen solo dos visiones de un mundo, sino que existe varias posiciones políticas. El Ecuador es un país diverso y el pluralismo político es una realidad. Entonces, es importante que todos nos sentemos a ver cómo salimos de esto. Son esos tipos de consensos que hacen los países después de las grandes crisis, digamos. Yo trabajé en España mucho tiempo y independientemente del partido que ganaba las elecciones, había el consenso de que Europa por encima de todo. Entonces, existen que la integración europea es importante. Entonces, aquí siento que cada vez que gana una idea, un proyecto, se sale de la UNASUR, se mete acá, se sale acá. No hay una visión a largo plazo de cómo, digamos, la cooperación internacional puede favorecer procesos económicos, de salud, de educación. Entonces, siento que en vez de cuestiones de cuestiones ideológicas al momento de gobernar, de estar en la cooperación, es importante sentar las bases y decir, a ver, señores de Creo Social Cristiano, señores de la Izquierda Democrática, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con esto? Y siento que ahí todas las fuerzas políticas tienen que ser flexibles y para lograr este gran acuerdo nacional, porque si no, se van a venir momentos muy duros. O sea, la gobernabilidad tiene que ser posible por pactos en base a principios y acuerdos. Selene, usted ha dicho algo interesante, he escuchado su análisis y lo que puedo rescatar de ese tema es que el Ecuador debe de establecer políticas de Estado a largo plazo, porque sin duda lo que va a recibir el nuevo mandatario va a ser un país, como usted lo ha mencionado, retomo su palabra, en descomposición. Y no podemos permitir la sociedad, los medios de comunicación, los políticos y los gobernantes seguir en ese estado hasta tocar fondo, más de lo que ya ha tocado el país. Entonces, algo interesantísimo que usted menciona es el tema de establecer políticas de Estado. Está claro el tema, pero ¿cómo lograr esos consensos? Ahí sí, el cómo es mucho más difícil y eso es algo que les toca a nuestros representantes políticos ahora, a los medios de comunicación también tienen el rol de sentarles, de ponerles a discutir sobre esto, a la Selene, sociedad de estar adelante. Uh-huh. usted ha dicho algo interesante, por ejemplo, el ejemplo de España y de muchos países latinoamericanos que se sientan a conversar. Ese podría ser un cómo, replicar lo que hacen otros países que han sido como un ejemplo de este tema para poder continuar y pensar en función del país. ¿Podría ser esto un ejemplo?
Sí, y algo que creo que es importante inaugurar ahora es un reconocimiento del otro. Entonces, en otros países, en España, digamos, las fuerzas políticas se sientan a conversar, eso porque se reconocen. Entonces, yo siento aquí lo que falta en Ecuador es un reconocimiento del otro. Aquí es por ejemplo, se me viene a la mente Herbas. Herbas tuvo una campaña muy buena, sentada sobre todo en esto, en la nueva forma de hacer política. Pero ¿qué pasa? Una vez que ya acaba la campaña, que no, que me voy a unir con el pacto para que no vuelvan los correístas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, una cosa es hacer campaña de forma diferente y otra cosa es hacer política de forma diferente. Entonces, no podemos tomar esas posiciones porque hay que reconocer al otro, porque el otro, aunque piense distinto a mí, que exista y que piensa distinto a mí es legítimo. Entonces yo tengo que ver en qué puntos nosotros acordamos y en qué puntos no acordamos. Entonces siento que el clivaje correísmo-anticorreísmo pesa muchísimo en estas elecciones, tiene una base material ese clivaje, no es solo cuestión de gustos y preferencias, existe una base material, existe una base regional detrás de eso, no es coincidencia que exista muchísimo voto, digamos, en los sectores de la costa, sectores populares, de periferia, excluidos, existe base material, pero lo importante es reconocernos, reconocer que el otro piensa distinto a mí, que tiene diferencias que son legítimas y ver de ahí cómo podemos nosotros arreglar el desastre de país que estamos teniendo ahora. Caso usted coincide conmigo luego de su análisis en mencionar que luego de esta descomposición, el tema la palabra que se ha venido pronunciando a lo largo de esta entrevista, luego de esta descomposición, ¿usted cree que la solución no está ni en más ni menos que en los propios ecuatorianos? Sin duda, la solución debe estar en los propios ecuatorianos. Para tratar el tema de salud, de seguridad y de empleo, está en los propios ecuatorianos. Es lo que interpreto de su análisis, Selene. Por ejemplo, ¿cuál es un punto de acuerdo que nos conviene a toda la sociedad? Un plan de vacunación transparente, sin ver las escenas que vimos ayer, sin que las vacunas sean una moneda de cambio para la gobernabilidad. Yo ayer entraba a Twitter y veía que una profesora de una universidad privada de Cuenca contaba que le han ofrecido ser vacunada. Entonces yo veo este contraste y digo, hay ciertas personas que por su trayectoria, por lo que representan, tienen digamos, un pase VIP para vacunarse y nosotros tenemos a nuestros adultos mayores haciendo colas de 8 horas, exponiéndolos. Entonces, yo creo que esas escenas que nos aterran a todos deberían ser ya parte de un consenso. Entonces, independientemente de lo que ocurra el domingo, que después las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en que qué nos hace bien como sociedad vacunar a la primera línea. ¿Qué nos hace bien como sociedad vacunar a los maestros de escuelas rurales para que los niños puedan seguir estudiando? ¿Qué nos hace bien como sociedad? Vacunar a todas las fuerzas del orden, vacunar, es decir, a todas las personas que cumplen un rol social y que necesitan y que tienen una prioridad antes que los radiodifusores, antes que los tiktokers, antes que los analistas políticos. Es decir, esos consensos mínimos son necesarios que se hagan después de las elecciones. Selene, qué importante conversar con usted y qué gratificante porque realmente el Ecuador se ve en un escenario bastante incierto y que luego de conversar con usted, pues ojalá que muchos líderes políticos vean este programa y lo repliquen. El país sin duda tiene aspectos negativos, hay una descomposición social, política, económica de grandes alcances, pero sin duda las soluciones están en los propios ecuatorianos, como usted lo ha dicho, ¿no? Consenso, dejar los sesgos ideológicos a un lado y pensar en función del país. Creo que esa es la nota del día, la más interesante, el mensaje que usted nos deja, Selene. Sí, y también está en las manos de los ecuatorianos porque al final van a terminar
eligiendo un modelo el día domingo. Y creo que en la mente de muchos electores, porque muchos están indecisos aún, van a estar estas cosas, va a estar el contexto, van a estar las fracturas, van a movilizarse un montón de causas para su voto, y ahí vamos a ver qué pesa más a la hora de ir a votar. Y eso está en la mano de todos nosotros. ¿Usted aconsejaría a los ecuatorianos que se acerquen a las urnas, que voten, elijan un candidato o por el voto nulo? Yo aconsejaría que lo hagan. Yo creo que ha sido, digamos, históricamente hablando, las segundas vueltas tienen menor voto nulo nulo y blanco que las primeras. Entonces, si en esta elección nosotros tenemos más voto nulo y blanco por la tendencia, digamos, podría ser un quiebre en esta elección, pero yo creo que mucha gente que dice que va a votar nulo realmente es gente indecisa, de que ninguna de las dos opciones le están convenciendo y dice voy a votar nulo, pero siento que al final se puede decidir por una o por otra. Yo les aconsejaría que voten. Yo les aconsejaría así que no, si bien respeto la opción del nulo como una posición política legítima, siento que es hora de tomar decisiones. Siento que hay mucha información para que nosotros podamos tener una decisión, y sí les aconsejo a que seamos todos corresponsables de cualquier cosa que vaya a pasar el domingo. Claro, y además, como usted dice, todos tenemos que ser corresponsables y no ponernos a un lado y ver simplemente pasar la caravana. Debemos ser participativos y una de esas formas de participación es votar por uno de los candidatos y no dejar el voto en nulo. Va a continuar la entrevista mi compañero Jaime de la Cruz, máster. Muchas gracias. Correcto. Gracias. Gracias, Ángel. Máster, ¿en qué influye en los dos candidatos esta campaña sucia que estamos viendo en estos últimos días? He visto el día de hoy que acá en Guayaquil, no sé si en Quito está pasando lo mismo. En Guayaquil han embanderado algunos postes de luz donde ponen la figura de Lenín Moreno, Andrés Arauz y Rafael Correa. Hoy han amanecido muchos pasos peatonales con una gigantografía muy grande, aluciendo casi el mismo mensaje están poniendo dentro de estos puentes. ¿En qué va a influir todo esto? Uy, a ver, esa es una muy buena pregunta. Y le cuento que en Quito también pasa lo mismo. Usted transita por la Simón Bolívar, que es una de las principales arterias que nosotros tenemos acá en Quito, va a encontrar, no solo en los postes, sino son unas vallas enormes que dicen dolarización, Venezuela, Andrés no mientas otra vez, no votes por el narco, cosas así. O sea, pero son vallas grandes, las de publicidad más grandes que uno pueda ver. Entonces, siento que es la primera vez que yo he visto una campaña sucia en tierra tan fuerte, porque ya no solo son producciones de videos, sino es en los tres elementos: en aire, es decir, en medios, haciendo reportajes, es en tierra, en vallas, y es en agua, que es en redes sociales, que ha sido también muy fuerte la campaña sucia. Siento que la campaña sucia no le hace bien a ninguna de las dos, digamos, tendencias políticas. Yo creo que objetivamente, como lo que he visto, siento que la campaña sucia ha sido más dura con el candidato Andrés Arauz, es decir, porque no solo que ha recibido campaña sucia, sino que de repente existe el fiscal de Colombia que viene a entregar información de una cosa que fue una fake news. Entonces ha sido no solo que existe, digamos, campaña sucia en aire, agua y tierra, sino de que existe todo el establishment sosteniendo esa campaña sucia. Entonces, siento que eso también refleja una profunda desconexión de los políticos que siguen que el periodo bancario, que el ELN, que Venezuela, y las necesidades reales de la gente. Yo te decía, por ejemplo, no, la gente no habla de la pandemia, de los hábitos que cambia la pandemia.
y siento que ha sido desproporcionada la campaña sucia, muy desproporcionada, muy desproporcionada. Y al final, ¿esta campaña sucia va a influir en alguno de los dos candidatos o no? ¿O ya la gente está decidida? Creo que sí va a influir. A mí lo que sí me ocurrió, digamos, estuve haciendo unos focus group y a mí sí me salía que mucha gente sí decía, no, es que no queremos ser Venezuela, es que el candidato ahora sí quiere desdolarizar. Entonces yo decía, pero ¿cómo alguien que ha estudiado toda su vida, digamos, la dolarización, que fundó el Observatorio de la Dolarización, que si ya hubieran querido desdolarizar, hubieran desdolarizado en los 10 años en que tenían la hegemonía política para hacerlo? ¿Cómo se instaló esa narrativa? Entonces es por la magnitud de la campaña sucia, por tener al establishment repitiendo, por tener todos los medios de comunicación, tener todos los medios económicos para instalar una verdad tan fuerte que se convierte en una posverdad, que no importa la verdad, pero como a mí me hace sentir, me da miedo esa posibilidad de desdolarizar, yo ya me creí el cuento. Entonces, puede que sí pese a la hora de ir a votar, pero siento que también nuestra ciudadanía es inteligente, siento que no se van a dejar engañar tan fácilmente, siento que muchas personas digamos los resultados de Guillermo Lasso en la segunda vuelta son una clave de eso, es decir, Guillermo Lasso tuvo menos votos que en el 2017 y esta vez fue con alianza con el Partido Social Cristiano. Y teníamos a los noticieros haciendo campaña pura y dura por él y aún así la gente no le dio el voto. Entonces, siento que nuestra ciudadanía también reflexiona y que va a definir otras cosas que le van a pesar más que la campaña sucia antes de definir su voto. Muchísimas gracias, Selene. Muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme a Guayaquil. Gracias a la máster Selene López, politóloga, máster en sociología política, asesora de campañas políticas latinoamericanas y europeas.